que votaban, ¿verdad? Porque además recuerden que el voto femenino fue una conquista posterior, es decir, solo los hombres teníamos derecho a hablar de política y votar. O sea, qué cosa tan loca, ¿verdad? Como si los gobernantes solo nos gobernaran a los hombres. Habían comentarios muy violentos de parte de algunos profesores y era como, esto es para hombres, esto no es ciencias sociales. Toca también hacer nuestro trabajo reflexionando cómo somos parte del problema de la desigualdad, cómo somos parte del problema de la violencia, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver con nuestra construcción masculina. Les damos la bienvenida al 10º episodio del podcast Calladita no es más bonita. Mi nombre es Kalina Quiroz, soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes y parte del equipo que le está acompañando en este espacio. El episodio de hoy se titula Hombres que cambian, nuevas masculinidades. Durante mucho tiempo hemos escuchado frases como los hombres no lloran, el hombre tiene que ser fuerte o todos los hombres son iguales. Ideas que se repiten tanto que parecen normales, pero que hoy vamos a cuestionar. Así como hemos dicho que calladita no es más bonita, también es momento de reconocer que los hombres no tienen que vivir atrapados en modelos que les exigen dureza o silencio para demostrar quiénes son. Para hablar sobre este tema nos acompaña Óscar Valverde, director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor, y el joven Daniel Rojas. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Para dar inicio, Óscar, ¿por qué es importante dejar de pensar que existe una sola forma de ser hombre? Bueno, en primera instancia tendríamos que entender que ser hombre es una construcción social. Efectivamente, desde la biología podemos entender que una persona venga con características primarias y secundarias sexuales que lo hacen ser macho dentro del, digamos, de la especie, pero el cómo se es hombre es algo que tiene que ver con una sociedad y una cultura específica, incluso con un momento histórico. Desde esa perspectiva, la forma en cómo nosotros hemos aprendido a ser hombres tiene que ver con un modelo dominante, social, pero ese modelo que tiene de repente cosas muy positivas también tiene cosas negativas que nos hacen daño. Y desde esa perspectiva, si nosotros no tenemos la capacidad de entender que ese modelo hay que revisarlo y poder ver cuánto de eso me aporta, me hace una mejor persona, pero cuánto de repente me hace daño a mí y hace daño a quienes nos rodean. Entonces, en ese sentido, digamos, podemos quedar, como usted lo dice, Kalina, atrapados en un modelo tradicional que nos hace daño. Y en realidad podemos alejarnos de ese modelo, tomar postura y construir formas distintas de ser hombre, de tal manera que seamos más sensibles. O sea, efectivamente, para ser hombre, todos esos valores que existen en torno a la masculinidad de fuerza, de no llorar, de violencia, ¿verdad? De hecho, es uno de los elementos de la agresividad y la violencia como un elemento que se reconoce socialmente. Si nosotros quedamos atrapados ahí, entonces significaría que todos los hombres tendríamos que relacionarnos así con nosotros mismos, con otros hombres y con las personas que nos rodean. Por el contrario, si entendemos que podemos cambiar eso porque aprendemos a ser hombres, lo que aprendemos se puede desaprender y reaprender distinto. Es decir, yo puedo seguir siendo hombre, pero siendo un hombre sensible, que permita sentir las emociones, reconocerlas, gestionarlas. Puedo ser un hombre empático, es decir, entender que las otras personas, sentir lo que las otras personas sienten. Puedo entender que no necesito controlar, dominar o ejercer violencia sobre otras personas, ¿verdad? Porque no necesito controlar, porque eso no es el lugar del hombre. Entonces, hablar de nuevas masculinidades nos da la posibilidad de encontrar una forma de ser hombre, digamos, más integradora, mucho más plena, mucho más pacífica, sensible, ¿verdad? Involucrada, incluso, por ejemplo, porque también dentro de estos valores asignados sociohistóricamente a la masculinidad está el tema de ser proveedores como única vía para ser papás, cuando en realidad ser papás es mucho más que proveer. En todo caso, si vamos a hablar de provisión, tendríamos que proveer afecto, refugio, abrazos, ¿verdad? No solamente comida o cosas materiales. Entonces, eso realmente, cuando hablamos de nuevas masculinidades, pasa por ahí, pasa por darnos la oportunidad de pensar que podemos ser hombres, alejándonos de los valores tradicionales de la masculinidad que nos hacen daño y acercándonos a otros valores que nos hacen mucho mejores personas. Y desde su experiencia, ¿cómo ha sido la evolución a través de los años en estas nuevas masculinidades?
Bueno, de repente, seguramente han oído hablar del concepto de patriarcado, ¿verdad? Realmente el patriarcado habla de una sociedad que se estructura partiendo del supuesto de que el hombre, el patriarca, no solamente tiene el dominio y el control de todo, sino que es el que provee, el que protege y el que define el orden de las cosas, ¿verdad? En ese patriarcado se definió que los hombres teníamos, no sé, digamos, la parte de la provisión, la parte de lo público, por ejemplo, ir a buscar trabajo, ser los ciudadanos, los que votaban, ¿verdad? Porque además recuerden que el voto femenino fue una conquista posterior, es decir, solo los hombres teníamos derecho a hablar de política y votar, o sea, qué cosa tan loca, ¿verdad? Como si los gobernantes solo nos gobernaran a los hombres. En realidad afectamos a todas las personas. Cualquier persona que ejerza un cargo público de elección popular afecta con lo que hace a todas las personas. ¿Por qué las mujeres no podrían votar? Bueno, pero eso era parte de la visión, esta tradicional histórica de que los hombres se encargaban de esas cosas y las mujeres se encargaban de las tareas de cuidado. ¿Por qué? Porque biológicamente son las que dan a luz, ¿verdad? Eso no significa, y esto es importante decirlo, que el que una mujer dé a luz, y obviamente su cuerpo pasa, digamos, es como que corre la mayor cantidad de riesgos en la tarea reproductiva de asegurar la sobrevivencia de la especie, encima tiene una carga adicional que socialmente le encargamos. Es decir, las mujeres, además de parir, tienen que cuidar, criar, educar, alimentar. O sea, hay una serie de cargas, y no solamente a los niños y a las niñas, ¿verdad? Sino también a los enfermos, a las personas con discapacidad, que de eso también se habla mucho, de cómo la carga de los cuidados está muy concentrada en las mujeres. Entonces, históricamente se manejó esto de esta forma, y de repente, sí, los hombres trabajaban y las mujeres trabajaban dentro de casa, que no se decía trabajaban, se decía no trabajaban. Afortunadamente hemos entendido que eso fue una división, lo que se conoce como la división sexual del trabajo, y fue un momento histórico, y de repente nos damos cuenta que eso limita a hombres y mujeres. Y esto es importante decirlo. Esa visión tradicional patriarcal efectivamente ha limitado a las mujeres mucho más que a los hombres, ¿verdad? Porque le quitó la posibilidad de participar socialmente, políticamente, le quitaba la posibilidad de realizarse plenamente como profesional o de trabajar, y básicamente la condenó a ser mamá y a ser esposa, ¿verdad? O solterona que vestía santos, como decían las abuelas, ¿no? Y al hombre, por otro lado, sí, le dio una serie de privilegios como votar, trabajar, estudiar, lo que quisiera estudiar. Bueno, ojalá que fueran profesiones vinculadas a ser hombre, porque de repente si estudiaban para ser chef o se metían más en el mundo de las artes, como que ya no correspondía con el modelo de la masculinidad, ¿verdad? Pero los hombres teníamos más privilegios, sin embargo, también ese modelo nos daña, porque, por ejemplo, si no podemos elegir la profesión que queremos, y si quisiéramos elegir una profesión, digamos, que está más vinculada a los cuidados o a las artes, ¿por qué un hombre no puede estudiar eso? ¿Verdad? O la forma en cómo nos relacionamos con las personas, ¿por qué tiene que ser desde la violencia? ¿Verdad? O ¿por qué no podríamos ser nosotros los que nos quedemos en casa a cuidar de los hijos mientras una mujer se realiza profesionalmente trabajando fuera de la casa? Bueno, esas son las temas como se evolucionaron históricamente, y afortunadamente yo tendría que decir que aunque nos falta mucho trabajo, estamos en un momento histórico, y probablemente lo vamos a ver con Daniel, en el que las nuevas generaciones tienen la posibilidad de cuestionarse esto de qué significa ser hombre, cómo quiero yo ser hombre, cómo las mujeres también le exigen a los hombres tener una nueva masculinidad para poder atreverse a establecer una relación de pareja, por ejemplo. Es decir, estamos en un momento en donde estamos transicionando. Nos falta muchísimo, y por eso celebro mucho que hablemos de esto, porque es la posibilidad de los hombres de hacer nuestro trabajo. Las mujeres han hecho suficiente trabajo en la historia para conquistar sus derechos, y ahora a los hombres nos toca también hacer nuestro trabajo reflexionando cómo somos parte del problema de la desigualdad, cómo somos parte del problema de la violencia, ¿verdad? Porque eso también tiene que ver con nuestra construcción masculina. Y es que tal como lo dice Oscar, nos acompaña acá el joven Daniel, que también nos va a dar una perspectiva. Daniel, ¿qué cosas, en qué momento usted identifica y dice, bueno, yo no quiero seguir esta, ¿verdad? Esa tradición de hombre macho fuerte, y dice, no, yo no quiero con esto, romper con esto? Bueno, me podría remontar principalmente a los primeros años de universidad. Yo estaba estudiando en ingeniería y habían cosas que no calzaba, digamos, en el medio entre esa dinámica de estar en la U estudiando en ingeniería y como yo me sentía.
Entonces, cuando estábamos, por ejemplo, llevando clases de cálculo similar, habían comentarios muy violentos de parte de algunos profesores y era como, esto es para hombres, esto no es ciencias sociales, por ejemplo, o cuestiones así similares. Y yo decía, pero listo, estamos de acuerdo, yo puedo derivar una integral, puedo hacer esto, pero llevaba al mismo tiempo otros cursos que yo decía, ¿dónde veo yo materializado estos números, esta parte tan cuantitativa con el ser social? Y los veía como dos cosas totalmente aparte. Sumado a eso, también veía los problemas de los compañeros, que nadie hablaba de eso, nadie hablaba del cómo se sentía, nadie hablaba del cómo estaba, todo se asumía como de usted tiene, como hombre que está haciendo ingeniería, tiene que dedicarse netamente a ver cómo pasa el curso primero, y usted en el camino va sobrellevando su vida porque en apariencia a nadie le importa. Y yo decía, no, yo quería saber cómo estaba mi compañero. Yo quería saber por qué inclusive no había casi mujeres, por ejemplo, estudiando en ingeniería. Y empezando a cuestionarme eso, llevé igualmente conversando con algunos profesores, nadie me daba pelota. O sea, sencillamente para conversar respecto al tema, cero. Entonces, afortunadamente con los cursos optativos, llámese los de Seminario y Realidad Nacional, por ejemplo, ahí tenía la oportunidad de convivir con otras personas de otras carreras que también estaban con esta duda de, ok, ¿por qué el compañero que estudia tal otra carrera sí es tan extrovertido, sí puede hablar, sí puede comunicarse, sí tiene estas facilidades? Y tal vez yo, que considero que las puedo llegar a tener, no las estoy desarrollando en esta área. Entonces, yo me cambié de carrera, empecé a conocer de trabajo social y lo que se hacía al respecto. Y uno de los temas, igualmente relacionado con lo que mencionaba el ilustre Oscar, toda esta relación entre el Estado, el patriarcado, etcétera, etcétera. Y yo decía, ok, ya entiendo parte importante justamente de por qué yo no calzaba del todo en esta carrera de ingeniería. Y no solo pensándolo en el tema de la ingeniería, sino también ya en la vida cotidiana, porque es que tal vez yo ya no tenía tiempo para convivir con amistades, porque inclusive yo no tenía la capacidad de comunicarme de una forma asertiva con la gente y era como, la otra persona tiene que adivinar qué es lo que estoy intentando yo darle a entender, porque mi capacidad de comunicarme está casi que dada por sí o no. Y era como, ¿quiere tal cosa? Sí. ¿Se le antoja tal otra? No. Y uno como, no, ¿dónde está la posibilidad de comunicarse de uno? Entonces, con los años en la U se creó un grupo, a mí me llegó la información de un grupo a lo interno de trabajo social que abordaba el tema de masculinidades, porque había un grupo inclusive que estaba cuestionando esto, se estaba cuestionando ¿qué significa ser hombre? Se estaba cuestionando de dónde viene el ideal de que uno no puede llorar, de que sí o sí le tiene que gustar el fútbol, de que sí o sí tiene que, yo qué sé, el tema de tomar alcohol, etcétera, etcétera. Este grupo se creó por diferentes particularidades. Yo no formé parte activa del mismo, pero sí me generó esas interrogantes. Sí pasaba por mí este tema de, ¿por qué yo técnicamente sería más sensible que tal vez un hermano mío o una hermana mía, inclusive? ¿De dónde viene eso? Y podría remontarte específicamente inclusive a un tema de niñez. Siempre he tenido esa particularidad de que he sido muy curioso, siempre he tenido esta curiosidad de cuestionarme inclusive el porqué de las cosas. Entonces yo veía eso y lo he llevado transversalmente, digamos, inclusive después de la carrera y todo. Y te podría decir que lo que me ha más llevado al tema, específicamente, lo que me ha invitado a cuestionarme es justamente el por qué técnicamente yo sí tengo esa posibilidad y tal vez otra persona que vivió en esa misma comunidad en la que yo viví, fue a la misma escuela, al mismo colegio, no lo hizo. Y responde, diría yo, al tema de la crianza. Responde inclusive a, ¿cómo fue mi papá conmigo versus tal vez con mi hermano? Entonces, eso me hacía a mí reflexionar mucho y yo decía, mira, yo tuve tal vez un papá que me posibilitó ser más sensible, por ejemplo. Absolutamente. Y es que eso que dicen es súper importante, Oscar, porque en mi caso, bueno, yo tengo 2 hijos hombres, ¿verdad? Y por algo, un ejemplo así súper simple, que ponerles medias, comprarles medias, ¿verdad? Un día dije, mira, aquí tengo unas rosadas, sin ningún problema agarraron las rosadas y las de diferentes. Entonces yo digo, qué importante es desde la crianza, de efectivamente,
el usted educar a las niñas y a los niños. Qué importante hablar de esto, porque a veces pensamos que nos relacionamos con hombres jóvenes o con hombres adultos y nos estamos relacionando ya con alguien que ha decidido ser así, simplemente como una decisión. Y uno en principio podría decir que sí, cuando uno es adulto toma decisiones, ¿verdad? Pero en realidad recordemos que los primeros años de crianza, o sea, la primera infancia, digamos, toda la forma de comportarse, de ver el mundo, lo que llamamos la arquitectura mental, se construye en esos años, ¿verdad? ¿Y dónde se construye? En los vínculos que establecemos con los otros. Y probablemente recordarán, las personas que están escuchándonos, cosas que en nuestra sociedad se hacen muchas veces con los chicos, ¿verdad? Como hable como hombre, siéntese como hombre, no llore porque los hombres no lloran, o vemos un niño jugando con muñecas y le decimos, ¿qué está haciendo, weón? Vaya, ¿verdad? Perdonen que me salga la palabra, pero así es como hablamos en nuestra cultura. Y empezamos, o vemos referentes masculinos que, como dice Daniel, los que tuvimos suerte y de repente tuvimos un papá, que mi papá era un machista, y yo siempre digo que todos los hombres somos machistas, todas las personas tenemos algo de machismo, porque el machismo es una cosa cultural, todos somos sujetos de cultura, y lo que necesitamos es desarrollar una capacidad para darnos cuenta cuando se nos sale el machismo. Pero mi papá era de los hombres que mi mamá le alistaba su ropa completa, o sea, mi papá salía del baño y se vestía lo que mi mamá le preparaba, mi mamá le endulzaba el café, o sea, ese era mi papá, pero era un hombre afectuoso, cosa muy rara, digamos, para los papás de esa época. Y probablemente eso generó que yo sea un hombre afectuoso. Porque de alguna forma uno cuando es niño, uno mira los referentes. No solo de los hombres que están alrededor de nosotros, que ahí capturamos masculinidad, sino también cómo las mujeres tratan a los hombres. También ahí vemos una cosa relacional. Recordemos que el ser hombre o el ser mujer, eso que llamamos género, es una categoría relacional. Tiene que ver con cómo nos relacionamos. La forma en cómo yo veía a mi papá tratando a mi mamá o viceversa, también me determinaba la forma en cómo yo creía que así eran las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, desde que somos niños, los regalos que nos dan, la forma en cómo nos hablan, las cosas que nos permiten o no nos permiten, porque se asumen que son de hombre o de mujer, todas esas cosas empiezan a construirnos, a acercarnos al modelo usualmente tradicional. Si en una familia tenemos una visión mucho más amplia y de repente entendemos que un niño puede jugar muñecas porque los papás cuidamos de los bebés, claro, y necesitamos aprender a alzar una muñeca y después a alzar un bebé, pues obviamente vamos a permitirlo y probablemente ese niño crezca con una visión del cuidado muy distinta al niño que se le dijo, ¿qué está haciendo? Deje eso es para mujeres. Porque a ese niño se le está enseñando que los cuidados son solo para mujeres, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ahí nace y luego viene a la escuela que refuerza cosas, ¿verdad? Porque además no solamente en la familia es el primer lugar, pero después salimos un poquito a la escuela y en la escuela de repente tenemos docentes que nos reafirman cosas que los hombres sí, que las mujeres no, o al revés, que los hombres no tal cosa y las mujeres sí. Y luego llegamos al colegio, en donde estamos reconstruyendo la identidad, consolidando la identidad y de repente ahí juegan muchísima importancia tiene el grupo de pares, ¿verdad? En donde empiezan las bromas. Yo estudié en un colegio de hombres y fue una cosa muy difícil, porque de alguna forma las bromas son súper fuertes, súper pesadas, súper violentas, en esta lógica como de... Es como un mecanismo cultural como de vamos a hacerlo hombre, o sea, vamos a reafirmar que usted es hombre. Y muchas veces las bromas son muy pesadas, muy violentas, hay mucha violencia. Un hombre que no está dispuesto a pelearse, es una gallina, un pendejo, una vieja, una chiquilla, o sea, y vean que estoy jugando con categorías que suenan como opuestas, porque en nuestra sociedad patriarcal se colocan como categorías opuestas. Es decir, no hablamos de buenas personas, hablamos de hombres y mujeres. Entonces, de repente, la pregunta es, ¿yo estoy educando a mi hijo para ser una buena persona o un hombre? O todo un hombre, como se dice en las familias, ¿verdad? Y entonces de repente empezamos a creer que la cosa es maniquea. Yo tengo que comportarme demostrando que yo no me parezco a una mujer. Y eso se ve mucho en el grupo de pares, ¿verdad? Como estoy hablando del modelo tradicional, porque ahora de repente empezamos a ver que hay generaciones que se abren un poquitito más, que incluso reconocen una diversidad desde la perspectiva de la sexualidad, de las identidades de género, con mucho mayor tranquilidad que probablemente lo que hicimos nosotros en nuestras generaciones o las generaciones de mis padres o de mis abuelos, ¿verdad? Pero
esa es la evolución, que vean que es absolutamente social y cultural. No es una cosa genética. Esto es importante que se entienda. Por supuesto que tenemos más testosterona que estrógeno. Sí, sin duda. Por supuesto que tenemos gónadas masculinas. Pero eso no significa que yo tenga que ser violento, agresivo, competitivo siempre, que no pueda escuchar, ser sensible. Eso no está en la genética. Eso está en la forma en cómo construimos socioculturalmente el modelo de ser hombre. Y es que, Daniel, existe una presión de grupo, ¿cierto? ¿Cómo se vive diariamente y usted asumiendo su nueva masculinidad con esta presión de grupo? Te diría en muy cortas palabras que es cuestionarse el encajar. ¿Por qué? Porque implica que usted va a saber que usted va a incomodar. Implica saber que usted probablemente lo vayan a ver feo, que probablemente se cuestionen inclusive si usted diga, mira, quisiera ser o no el amigo de esa persona, porque uno tiene una visión y una perspectiva distinta de entender y de ver las cosas. Por ejemplo, mencionaba ahora algunos ejemplos. Oscar, el tema inclusive de los chistes, por ejemplo, ¿verdad? Se hacen comentarios alusivos a diferentes temas con unas ciertas categorías de género, para mencionar algunas. Es que ese chiste, nada que ver, por ejemplo, tipo categorías inclusive como de la mujer, lo vistió la mujer, por mencionar algunas, solo le faltó ponerse maquillaje, o sea, hacen comentarios muy alusivos y uno como hombre sabe que en esta nueva masculinidad le va a costar encajar, le va a costar que tengan inclusive hasta estereotipos de uno y es como, ¿usted con qué patea? Le van a preguntar a uno. Y entonces uno tiene que agarrar de cierta forma valor y acogerse a los valores que ya tiene, a los ideales y reconocer primero que difícilmente usted va a cambiar a la persona, o sea, con las personas con las que usted está vinculándose. Para hacértelo más gráfico, porque siento que tal vez puede que esté hablando un poco ambigüedades, supongamos el siguiente caso. Usted entra nuevo a una oficina de trabajo y va a almorzar un día común a su oficina con los demás compañeros. Y usted ve que los compañeros están viendo mujeres en Instagram, por ejemplo. Y usted llega y le dice, cuénteme, ¿usted qué opina de tal muchacha? ¿Verdad? Y uno como, ¿por qué voy a opinar al respecto? Si él es el cuerpo de ella, pues la imagen es de ella, netamente. O sea, yo ahí no tengo nada que ver. Y lo vuelven a ver a uno de una forma despectiva y es como, ¿y usted qué? ¿No le gustan las mujeres? ¿Con qué patea? O similar. Y entonces uno es como, Ahí técnicamente usted tendría varias alternativas. Irse, ¿verdad? Que es una, pero yo soy más partidario de decir, de poner en conflicto, de hacer visibilizar que están esas personas mal a tomar esa postura machista de querer ver como un objeto sexual a la mujer. Entonces yo le digo, ¿qué te puedo decir? Es una persona, es un ser humano, no la conozco, no puedo asumir o tomar una postura. Entonces, usted probablemente va a generar un conflicto, probablemente el día de mañana no lo van a tomar en cuenta para, yo qué sé, ir a tomar el fin de semana, porque cayó viernes, y entonces usted es consciente que va a incomodar. Claro, y es que entonces, para las personas que nos escuchan, los hombres que nos escuchan, en el caso de Daniel, él identificó y dijo, bueno, esta carrera no es para mí, ¿verdad? Es el estereotipo que existía y demás. Pero para quien nos escuche dice, bueno, si yo no quiero seguir este modelo tradicional, quiero reconstruirme, ¿dónde hay apoyo, Oscar? ¿Cómo buscar esa salida? Ok, aquí lo importante es entender que no todos los hombres somos iguales, ¿verdad? Aunque creamos, aunque se diga, todos los hombres son iguales. Esa es una frase típica, pero no somos iguales. El modelo que nos venden sí es muy monolítico, es muy cuadrado, y frente a ese modelo todos tomamos una cercanía y una distancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. No todos los hombres somos iguales. Hay hombres que tienen serios problemas de control y de poder, ¿verdad? Que efectivamente puede ser que no sean violentos físicamente, puede ser que no estemos en presencia de un sociópata feminicida, ¿verdad? Podría ser, pero sí hay violencia. Y podríamos tener otros hombres que estén aquí en el inicio del continuum, porque recordemos que, por ejemplo, la violencia es un continuum, que se ríe de chistes
sexistas, por ejemplo. Entonces todos los hombres somos distintos. En ese espectro, en ese continuum, estamos ubicados en lugares distintos. Entonces hay hombres que pueden leer. Hay muchos libros que hablan sobre las masculinidades, las nuevas masculinidades, y eso nos va a permitir reflexionar sobre los micromachismos, ¿verdad? Esas formas muy sutiles que hay en la cotidianidad, de repente donde se nos salen los machismos, y podemos reflexionar sobre nuestro rol como papás o como parejas, ¿verdad? Y cuando hablo de parejas, no solo estoy hablando de parejas heterosexuales, pueden ser parejas homosexuales, porque ahí también se juega la masculinidad, aunque en el estereotipo se crea que un hombre que es homosexual deja de ser hombre, sigue siendo hombre con una orientación sexual de carácter homosexual, pero igual esa reflexión podemos hacerla a través de lecturas. Hay personas que puede ser que tengan más problemas para manejar el control, el tema del control del poder, del enojo, de las emociones, y de repente requieran apoyos de reflexión mucho más frecuentes, ojalá de grupos de apoyo, donde haya hombres que puedan hablar de esto. Y para eso, digamos, en Costa Rica tenemos el Instituto WEM, ¿verdad? Que es una organización de sociedad civil, es privada sin fines de lucro, entiendo, que trabajan con grupos de hombres que necesitan plantearse una nueva masculinidad. Y algunos grupos, efectivamente, incluso puede ser que haya hombres que en algún momento hayan detectado que tenían problemas de manejo de violencia con sus parejas o con otras personas, porque de hecho aquí lo importante es entender que los hombres que tienen problemas de poder o de control, así es como se le llama, usualmente son violentos no solamente con las parejas, pueden ser con otros hombres, pueden ser con los niños, niñas, puede ser con los animales, puede ser con ellos mismos, ¿verdad? También son violentos con ellos mismos. Por eso es que yo digo que este modelo nos daña a todos, ¿verdad? Y de repente, efectivamente, hay otras alternativas en la caja, existe, ¿verdad? Para aquellos hombres que ya han tenido, digamos, alguna denuncia por maltrato o violencia física. Ahí hay psicólogos y psicólogas que les atienden y les pueden ayudar. Lamentablemente no son muchos los espacios, ¿verdad? Y yo debo decir, y por eso decía yo que nos toca hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Que en realidad las mujeres se han organizado desde hace muchos años para conquistar sus derechos, porque claro, estaban debajo del zapato. Los hombres, desde el privilegio, nos ha costado ver cómo también perdemos en esto. Y por tanto hay menos espacios para que los hombres reflexionen. Existen, pero muy poquitos. Y como dice Daniel, hay muchos informales en las universidades. Cuando yo me formé hace ya 30 años más de 30 años, también teníamos un grupo de hombres en el que reflexionábamos sobre nuestra masculinidad, probablemente porque estábamos en un grupo donde había muchas mujeres y probablemente eso nos cuestionaba. Eso es maravilloso, que las mujeres nos cuestionen. Hace muchos años hice una investigación con hombres vasectomizados o en lista de espera de vasectomía, y había un hombre que me decía, un hombre rural de Turrialba, me decía, en realidad no es uno el que cambia, es que cuando uno vuelve a ver a la pareja, ya la pareja no está ahí, ya está en otro lugar. Y entonces uno tiene que moverse porque si no se queda sin pareja. Y eso es interesante porque en realidad las mujeres nos han impulsado, no es su trabajo, pero nos han empujado un poquito a que revisemos cuál es nuestra parte de la historia, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos Instituto WEM, tenemos la caja. Para la gente que no está teniendo problemas de violencia, hay muchos libros, digamos, que hablan sobre la masculinidad, que pueden buscar en las librerías. Incluso hay libros nacionales, ¿verdad? De algunos autores psicólogos nacionales que hablan sobre hombres que rompen mandatos. O sea, hay varios libros importantes que puede la gente recurrir para leer sobre esto. Para ir cerrando, Daniel, ¿algún mensaje también para las y los jóvenes que nos escuchan? Bueno, primero, me gustaría mucho mencionar que como actuales juventudes tenemos un deber y es justamente posicionar ese tema, puesto que, como mencionaba Oscar, definitivamente las mujeres han hecho mucho y siguen haciendo mucho, definitivamente, pero sabemos que las actuales personas adultas no tan jóvenes tienen históricamente una postura no tan abierta al tema. En cambio nosotros, ahorita personas jóvenes que tenemos esta apertura, tenemos el deber de propiciar e impulsar ese tipo de iniciativas, cuestionarlo. No hace mucho veía una influencer que decía, casi que con estas palabras, compa, si usted es hombre y usted es una persona muy sensible con conocimientos, así sea básicos respecto al tema de masculinidades, tírese al agua. Ocupamos influencers en este tema. Ocupamos que la gente conozca por medio de los medios de comunicación que usted
puede ir cambiando, puede ir transformando, puede ir reconstruyendo ese tema de masculinidades. Entonces, es a nosotros, a las personas jóvenes, que tenemos más apertura, que tenemos más conocimientos, a la mano, al menos, y que sencillamente tal vez inclusive somos los que ahorita tenemos la posibilidad de tirarnos al agua, porque otra persona adulta, ya más adulta, su círculo social, al querer tal vez empezar a cambiar, como les decía, va a empezar a transformar y tal vez no va a empezar a encajar. Tal vez va a empezar de nuevo a caerle mal a sus compañerillos o a esos amigos de mejenga y va a decir, no, ¿para qué me voy a tirar en ese tema si me va a traer solo problemas? Por ejemplo, y efectivamente es un tema de irlo cambiando, pero nosotros como jóvenes tenemos esa posibilidad aún más al rojo vivo de construir comunidad. Tenemos la posibilidad de construir esos vínculos y efectivamente también llevar esto a las que actualmente son nuestras niñeces y actualmente nuestras adolescencias. ¿Por qué? Porque donde ahorita hay una persona de 18, 25 años que es el hermano de en medio y ve al hermano mayor que tiene 40 años, 35, y esa persona de 12, 13 lo ve, lo compara y dice, mira, ¿a quién me gustaría parecerme más? ¿Quién podría ser ese hombre modelo al cual me gustaría seguir? Entonces, definitivamente tenemos eso que posicionarlo en esta materia de divulgación y ni hablar de nivel político también. El tema de impulsar espacios. Si bien, como lo mencionaba, hay algunas estrategias, el Instituto Gwen y similar, no hay una sola instancia pública que posibilite esos espacios de conversación, que posibilite esos espacios de traer a la agenda política el tema de masculinidades. O sea, existen iniciativas y efectivamente hay, pero están desarticuladas. No hay una política, digamos, por ejemplo, específicamente que aborde el tema. Y siento que surge la necesidad de nosotros, las personas jóvenes, llevar esto y posicionarlo al respecto. Bueno, después de escuchar esta conversación queda claro que las nuevas masculinidades sí son posibles y necesarias para construir relaciones sanas y respetuosas. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este episodio sea de utilidad y de reflexión. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, les pedimos por favor compartan este episodio, que hablen sobre ese tema con su familia y amigos, que nos ayuden a difundir el mensaje. No estamos señalando personas ni género, estamos señalando conductas que debemos cambiar como sociedad. Recordar que en caso de emergencia llamar al 911, dudas o consultas canalizarlas a través del INAMO al 1145 y en caso de no obtener respuesta quedan disponibles los canales de la Defensoría de los Habitantes www.dhr.go.cr o bien 4000-8500. Les invitamos desde ya a los próximos episodios de este podcast y a seguirnos en nuestras redes sociales de la Defensoría de los Habitantes y el TikTok del Instituto de Educación en Derechos Humanos. Recordá, calladita no es más bonita. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.